que maximiza su nivel de bienestar, en función a su nivel de consumo. Chicos, por favor, las asesorías para después, por favor. Ahorita les voy a dejar hablando, ya no se preocupen. Entonces avanzo rápido, unos 30, 40 coma su nivel de consumo. Entonces vamos a indicar que este agente presenta una función logarítmica que maximiza, ¿no? Entonces vamos, más o menos, vamos a poner a esta manera, ¿de acuerdo? Cuya primera derivada es mayor a 0 y cuya segunda derivada es menor, ¿ya? Entonces maximiza su nivel de bienestar en función al nivel de consumo, ¿de acuerdo? A su vez, el agente representativo de la economía desea actualizar al presente, ¿no? A su vez el agente desea actualizar al presente el flujo futuro de sus beneficios a una tasa de descuento, subjetiva, ¿no? En este caso vamos a llamar una tasa subjetiva que oscila entre valores de 1 y 0. ¿De acuerdo? A su vez el agente desea actualizar al presente el flujo futuro de sus beneficios a una tasa de descuento subjetiva. ¿De acuerdo? También el agente representativo de la economía mantiene un stock de riqueza, un stock de riqueza que lo voy a denotar como S'. O también el agente mantiene un stock de riqueza, ¿de acuerdo? El cual está en función mantiene un stock de riqueza, el cual está en función a una multiplicado por una tasa de interés, ¿de acuerdo? Por una tasa de interés, en este caso, menos su consumo por periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Menos su consumo por periodo de tiempo. Listo, chicos. A ver, tengo la función al maximizar, tengo la tasa subjetiva de descuento, el agente mantiene un stock de riqueza que lo estoy poniendo como S', el cual está en función al ahorro multiplicado por una tasa de interés menos su consumo por periodo de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí brevemente lo resumo el ejercicio, es mucho más, ¿de acuerdo? Solamente necesito eso nada más, ¿de acuerdo? A ver, el desarrollo, ¿ya? Entonces, por acá, planteando el ejercicio
planteando el ejercicio a optimizar. ¿Listo? A ver, el agente dice que desea maximizar, ¿de acuerdo? Desea maximizar consumo. La variable ya te lo he dado por defecto, ahí está consumo. Y la otra variable que te está hablando es el estado de riqueza o también es el tema del ahorro, ¿de acuerdo? Entonces la variable de estado acá viene a ser ahorro. Lo que tú controlas sí o sí es el nivel de consumo. Si tú saliendo ahorita del break quieres consumir, lo haces, si no, no, ¿de acuerdo? Lo que la gente controla es el consumo. Lo que por defecto se da es el ahorro, ¿de acuerdo? Entonces, para una integral de 0 hasta t, ¿no? La función que va a maximizar es el logaritmo del nivel de consumo, ¿de acuerdo? Pero como ahí dice que la gente desea actualizar al presente el flujo futuro de sus beneficios, de poder consumir a una tasa ROI. Entonces acá va a entrar por defecto este señorcito, ¿de acuerdo? Elevado a un parámetro menos ρ por t. Nada más. Esa es la única novedad ahí, por la derivada de t. ¿De acuerdo? Sujeto a, por acá me está diciendo que el estado de riqueza o la variación de este estado de riqueza, ¿de acuerdo? Que es S', está en función, me dice, al ahorro. ¿De acuerdo? Eso está en función al ahorro, pero todo ahorro se capitaliza por una tasa de interés, ¿de acuerdo? Menos el consumo por periodo de tiempo. Listo. El ejercicio más o menos se plantea en la versión más sencilla a este estilo. ¿De acuerdo? El ahorro en el periodo 0 es un valor dado. El ahorro en el periodo t, vamos a poner por acá, fijo lo pongo, vamos a poner y t. ¿Listo? Ya. Más o menos el ejercicio quedaría a esta manera. Muy bien, como les repito, acá hay varias presentaciones de este nivel de ejercicio. ¿Puedo cambiar la función de utilidad? Se puede. ¿De acuerdo? Se puede. Por ejemplo, poner una función de utilidad al estilo CRA, pero sí o sí todas las funciones de utilidad con las cuales tú quieras trabajar debería de cumplir esto. Eso. La primera, justamente que sea mayor, y la segunda derivada que sea menor. Solo eso te garantiza trabajar con funciones de utilidad cóncava. Puedes poner, te repito, la función de utilidad que tú quieras, ¿no? Pero hay que saberlo siempre, ver si cumple o no eso, ¿ya? Muy bien, teniendo el ejercicio, lo que sí o sí empezamos a ver es lo siguiente. Hay que plantear el Hamiltoniano. Hay que plantear el Hamiltoniano, pero en valor corriente. En valor corriente. ¿Listo? O sea, sí o sí, chicos, el hecho de que aparezca este señorcito hace que planteemos el Hamiltoniano en valor corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, digo, Hamiltoniano, la función objetivo, logaritmo de C sub t, nada más mt por la función de la ecuación de movimiento, que sería R por S menos S. ¿De acuerdo? Y este es, perdón, mi Hamiltoniano en valor corriente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese es mi Hamiltoniano en valor corriente. La misma secuencia, ¿de acuerdo? Aplicando los 4 principios del máximo. ¿Listo? Del máximo. Empiezo por el primero. El primero lo que me indica lo siguiente. Y esto ya lo habíamos hecho el día jueves. Derivada del Hamiltoniano corriente respecto de la variable de control, en este caso es consumo. ¿De acuerdo? Variable de control es consumo, variable de estado es ahorro. ¿Ya? Entonces ya tengo el primer principio y eso lo que me da es 1 sobre C sub t. ¿De acuerdo? Por acá tengo también
y va a ser menos mt igual a 0. Y yo les indicaba ahí, aquí es donde hay que darse un pequeño espacio, sí o sí, en el siguiente sentido. Por el criterio de la segunda derivada. Por el criterio de la segunda derivada. Si le sacamos la segunda derivada a este hamiltoniano en valor corriente respecto de la segunda derivada, el consumo, lo que yo voy a tener es menos 1 sobre c sub t al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto es diferente de 0, por lo tanto, esto viene a ser un caso de solución de íntegro. ¿De acuerdo? Es íntegro. Y si hubiese sido solución de esquina, nos demoramos ahí analizando las pendientes. Si es positiva, si es negativa, dónde podría dar la variable de control. Pero en este caso, como es solución de interior, perfecto. Sigue avanzando, te dice la secuencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí no hay mayor dificultad. ¿Ya? Muy bien, entonces sigo avanzando con el segundo principio. ¿De acuerdo? Muy bien, el segundo principio lo que me dice es lo siguiente. El segundo principio me dice lo siguiente. S', si tú quieres hacer, lo haces, derivada del hamiltoniano en valor corriente respecto de la variable, ¿de quién? De mt. O, en su defecto, copia nada más. S' igual a R por S menos C. Sugerencia mejor es copiar, porque igualito te va a devolver. ¿De acuerdo? Y el tercer principio, lo que te va a arrojar acá, es el siguiente. El tercer principio te dice, ahora, lo que te va a decir es lo siguiente. M' igual el coeficiente de la función objetiva maximizada, ρ por m. ¿De acuerdo? ρ por m. Y ahí viene ese signo negativo que justamente habíamos trabajado el día jueves. Derivada hamiltoniana en valor corriente respecto de la derivada, en este caso, de la otra. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Sí? Muy bien, ¿cuánto es esto? Rho por m de menos derivada hamiltoniano corriente respecto del ahorro. Y el ahorro lo tienes acá, ¿no? ¿Listo? Sería R por M. R por M. ¿Listo? El signo está bien. Listo. Los tres principios. ¿De acuerdo? Y acá es donde digo lo siguiente. Trabajando en el tercer principio, del máximo. El procedimiento es similar a solución de esquina. En solución de esquina habíamos hecho los tres principios. Claro, nos hemos demorado en el primero para justamente un poquito delimitar, en este caso, la variable de control. En este caso, como ya sabemos que es solución de interior, sigo hasta el tercer principio. Y digo automáticamente, ahora sí voy a trabajar en este mismo, en el tercer principio del máximo. ¿Y qué vas a trabajar ahí? Bueno, hay que ordenarlo. M', ¿de acuerdo? Y eso va a ser igual. Ajá. Ordenando de acuerdo a la teoría económica. Primero va R. ¿De acuerdo? Primero va el R menos ρ por mt. Pero por acá lleva un signo negativo. ¿De acuerdo? Más o menos así. ¿Sí? Según la teoría macroeconómica. ¿Listo? Según la teoría macroeconómica. ¿Listo? Entonces, más o menos, si queremos volverlo a algo que es familiar para nosotros, nos va a dar esto. Igual a eso. ¿Listo? Y de acá voy a obtener rapidito nomás la senda óptima de la variable de coestado.
senda óptima de la variable de costado. ¿A qué es igual? A m asterisco igual. No le vamos a poner C1, otra constante. F puede ser H1, no hay problema, por un exponencial. La raíz tiene esta forma. ¿De acuerdo? Por T. Listo, no tiene solución particular. Senda óptima de la variable de costado. ¿Ok? Te repito, hasta el tercer principio llegaste normal. Ahí dices trabajando en el tercer principio. Empiezas trabajando acá y encuentras la senda óptima de la variable de costado. Una vez que tienes eso, saltas ¿dónde? Al primero. Entonces decimos acá, trabajando en el primer principio, trabajando en el primer principio del máximo. ¿Listo? Trabajando en el primer principio del máximo. Muy bien, ¿y dónde está el primer principio? Acá está. ¿Listo? En ese caso, ¿qué vendría a ser? C sub t, ¿a qué sería igual? A 1 sobre, ¿verdad? Haciendo los despejes vendría a ser eso. ¿Sí? C sub t sería igual a, oye, si se conoce la función de, si se conoce la función de m asterisco, ya conocemos cuánto vale. ¿De acuerdo? Entonces solamente es cuestión de reemplazar. Entonces decimos reemplazar. Listo. Entonces por acá C asterisco, pero antes lo que voy a decir ahí es lo siguiente. La senda óptima de la variable de control. ¿Sí? Entonces en esa parte, para un poco, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Reemplazando vamos a obtener la senda óptima de la variable de control. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a tener ahí es lo siguiente. El C asterisco T igual, ¿de acuerdo? Ahí me queda 1 sobre H1, ¿de acuerdo? Multiplicado por un exponencial elevado R menos Rho por T. ¿Listo? Vayan pensando, eso tiene una tremenda utilidad a nivel macro. Yo voy a trabajar un caso, ustedes van a trabajar los otros dos casos. ¿De acuerdo? Ahí pareciera un ejercicio muy simple que no tiene utilidad. No, tiene una utilidad, pero bárbara. ¿De acuerdo? Si comparan esta variable de control, comparado con el ejercicio de solución de esquina, era 0,2, ¿se acuerdan? Esta es una función. ¿Se cuenta? Esta es una función. La variable de control es una función. La variable de control es una función, no es un número, como en el caso de solución de esquina. Esta es una función. ¿De acuerdo? Mira, trabajaste en el tercero, saltaste al primero. ¿Ahora dónde saltas? Al segundo. Entonces decimos, trabajando en el segundo principio, trabajando en el segundo principio del máximo. Listo. ¿Ve? La forma, y ese es el procedimiento mecánico que justamente es este. ¿Ya? Entonces por allá vamos a ordenar S' T, ¿de acuerdo? Menos R por ST igual a menos el consumo. ¿De acuerdo? Pero tú sabes, acá como dice, se conoce la función para, en este caso, la variable de control. O
sea, conocemos cuánto vale esto. ¿Listo? Nosotros ya conocemos, ¿ya? Entonces solamente es cuestión acá reemplazar. ¿Listo? Vamos reemplazando. S' menos R por S igual, lo reemplazo. 1 sobre H sub 1 por exponencial elevado a la R menos este rho por. Ya está. ¿Listo? Ahí que me sale una solución particular y una solución complementaria. ¿No? Entonces acá me sale una solución complementaria. ¿Cuánto es la solución complementaria? ¿Verdad? H1, tienen que ser correlativos los parámetros, los coeficientes de integración, H2. Tiene H1, H2 de sí. Exponencial, raíz, positivo, ¿verdad? ¿Sí? Hasta el otro lado, sí, ¿verdad? Ah, sí. Chicos, bien, estamos en control óptimo, ¿sí? La solución particular. Necesario generar una constante, pero que contenga este mismo para no alterar. Si le sacas una primera derivada, porque tienes que reemplazarlo acá, es una primera derivada, entonces lo que vas a tener acá es R menos ρ por A por exponencial elevado a la R menos ρ por T. ¿De acuerdo? Entonces vas reemplazando. Entonces acá reemplazando. Le vamos a reemplazar SP y S' en esta ecuación característica. ¿Cuánto vale esto? Esto vale R menos este ρ por A por exponencial elevado a la R menos ρ por T menos R por S, y ese cuánto vale, aquí está, A por exponencial elevado a la R menos ρ por T. ¿Y eso es igual a qué? Igual a menos 1 sobre H sub 1 por exponencial elevado a la R menos ρ por T. ¿De acuerdo? Y esto se va y se va. Entonces al final lo que me va a quedar acá, R multiplicado por A menos este ρ por A menos R por A igual a menos 1 por H sobre H. ¿Listo? Esto se va, signos por ahí similares. Lo que me queda es que A es igual a 1 sobre ρ por H. ¿Listo? Eso es lo que me queda ahí. Entonces, acá al costadito ya no tengo espacio. ¿Cuánto vale A? Lo que planteé la solución particular. Entonces, ahí planteando la solución particular había puesto acá. ¿Listo? ¿Cuánto vale A? Vale A. Es decir, eso vale 1 sobre ρ por H1. Todo eso multiplicado por este exponencial elevado a la R menos ρ por. ¿Listo? Ya tengo. Solución complementaria más la particular te da la senda óptima de la variable de estado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la senda óptima de la variable, senda óptima de la variable de estado. ¿Cuál es la variable de estado? S. ¿Ya? Senda óptima de la variable de estado. Solamente junto a la complementaria y la particular. Súper sencilla. ¿Ya? La complementaria me dice H sub 2 por exponencial elevado a la R T. Más la particular que está ahí, 1 sobre ρ por H1 multiplicado por exponencial elevado a la R menos ρ por
¿Listo? Ahí, chicos, tenemos la senda óptima de la variable de estado. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta ahí, miren, si recapitulamos, tenemos los tres primeros principios del máximo, a excepción del primero que siempre te va a delimitar si es solución de esquina o interior. Terminas en el tercero, empiezas a trabajar en el mismo tercero. Senda óptima de la variable de o estado. Saltas al primero para encontrar la variable de control. Y finalmente saltas al segundo. Y ya tienes el ejercicio. ¿Listo? Perfecto. Aquí es donde básicamente se tiene que empezar a trabajar en relación a. ¿Ya? A ver. Dado el contexto del ejercicio, coma, fundamentado en el análisis macroeconómico. Miren, dado el contexto del ejercicio, fundamentado en el análisis macroeconómico. ¿Listo? En el análisis macroeconómico. Acá hay dos cosas, ¿ya? Si yo le he ordenado la variable de control de esta manera, no es porque a mí se me ha dado la gana. Miren este exponente, ¿de acuerdo? Y eso la macro te lo dice, ¿ya? La macro dice una cosa. Se presenta tres tipos de solución. Miren, se presentan tres tipos de solución. La primera, el exponente de la variable de control es si el R es mayor a ρ. Segundo, si el R es igual a ρ. Y tercero, si el R es menor a el ρ. No es porque yo quiero lo ordenado, por eso ahí yo he puesto, según la teoría económica, se ordena de esta manera. Primero va R y luego R es la tasa de interés del sistema financiero y ρ es la tasa subjetiva de descuento. ¿De acuerdo? Entonces hay una diferencia. Si el R es mayor a ρ, esto se conoce como un, justamente esto se conoce como un patrón creciente de consumo. ¿Ya? Esto se conoce como un patrón de consumo creciente a futuro. ¿Listo? Este es un patrón de consumo constante en el tiempo. Y tercero, si la tasa de interés es menor a la tasa subjetiva de descuento, entonces acá se va a presentar que va a haber un patrón de consumo decreciente a futuro. Tres casos, chicos. ¿De acuerdo? Por eso les decía, parece el ejercicio sencillo, no lo es. ¿De acuerdo? Ahora voy a intentar graficar en este caso o en este caso. Si yo hago uno, como ustedes entiendo que es lunes y han venido con ganas de hablar, perfecto. Y esto lo hacen una hoja ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, yo voy a, en todo caso, lo voy a intentar graficar ese caso, ¿ya? Maneja la variable de estado. La variable de estado se da por defecto de la decisión de la variable de control. Eso sí, por favor, siempre tenganlo en cuenta, ¿ya? Entonces, a ver, vayamos más o menos a ver. Listo. Ok.
Entonces lo que la gente maneja acá es esto. Consumo en función del tiempo y tienes por acá el ahorro en función del tiempo. El intervalo siempre va a ser de 0 hasta 3. Ahí está, ¿ven? Y de 0. ¿Listo, chicos? Ahora sí. Empiezo a simular. Si no sabes hacer esto, prácticamente no estás haciendo ningún tipo de análisis. Tienes que ubicarte en uno de estos 3 escenarios. Me ubico en el primero. ¿De acuerdo? Yo voy a asumir esto. Si R es mayor a ρ. Si R es mayor a ρ, entonces acá se va a presentar que hay un patrón creciente de consumo a futuro. Entonces la variable de control es esta. Entonces tú tienes que operar con este exponente en la cual R es mayor al ρ. ¿De acuerdo? Si R es mayor a ρ, ¿qué pendiente tiene? Positivo. R mayor a ρ, automáticamente esto va a arrojarte una pendiente positiva. ¿De acuerdo? Más o menos. Va a partir acá. Y por acá más o menos. ¿Listo? Muy bien. Patrón de consumo creciente a futuro. ¿Cómo será eso? Más o menos va a tener esta manera, esta forma. Algo así. ¿Sí? Más o menos tiene esa forma. Si comparan con la solución de esquina, es totalmente diferente. Es una función esta. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar con la variable de estado? Que vendría a ser aquí. Y se los voy a poner acá. S asterisco T igual H2 por exponencial R. ¿Listo? Más 1 sobre ρ por H1 exponencial elevado a la R menos ρ, si no me equivoco, está. ¿Listo? Y yo siempre les he indicado esto, chicos. Esta es la dinámica de corto plazo. Esa es la dinámica de corto plazo. Para nosotros, eso va a tender a esto. Más o menos, esto ya viene a ser como la solución particular, pero el valor de largo plazo, converge a este valor. ¿De acuerdo? Como esta es la dinámica de corto plazo, ¿qué pendiente tiene? Positivo. Tiene positivo. ¿Verdad? O sea, el signo por defecto como esto es positivo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Fíjense lo siguiente. La dinámica te dice que eso es positivo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A ver, más o menos lo que va a hacer es esto, lo siguiente. Para que se note, se nota. Es esto. Le hago un corte acá. Y fíjate por acá. ¿Listo? A ver, si te das cuenta, le estoy haciendo un corte por acá. Y fíjate, acá el consumo es bien bajito. ¿Listo? Pero el ahorro tiene más pendiente. Si te das cuenta por acá, a ver, si le sacas su pendiente, es bien bajita. Si le sacas su pendiente acá, es mucho más. ¿Por qué? Cuando esto es así, ¿qué estás haciendo en el fondo? ¿Qué estás haciendo en el fondo? El factor de impaciencia baja. Pero, ¿por qué baja? Esto hace que tu consumo en el presente baje. ¿Por qué? Porque tú vas a ahorrar. Y eso hace que tu 1 más R, que esto en T, aumente. Tu consumo baja.
Por eso es que la pendiente del consumo es casi planita. Pero el ahorro tiene más pendiente y va creciendo más. ¿De acuerdo? Y esto a la larga explica que tu consumo en T más 1, porque eso va a ser igual al ingreso que generes en este periodo más esto que vas a ganar en T más 1. Perdón. Esto sería en T más 1. Ya está. Entonces, fíjate acá. Tú vas a ganar esto. Y eso hace que tu consumo a futuro aumente. Por eso es que tu consumo en un segundo plano, mira, ya tiene más pendiente. Porque en el presente tú has sacrificado esto, pero a futuro estás ganando eso. Por eso si comparas dos escenarios, acá es donde sacrificaste, su pendiente es bajito, y acá es donde ya estás gozando ese beneficio, la pendiente es mucho mayor. En cambio, acá el ahorro del saque crecía. ¿Ve? El ahorro acá ya está creciendo. Y acá se sobreentiende que crece más. ¿De acuerdo? Crece, pero acá crece más. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, esa es la forma de cómo interactúa, en este caso, la variable de control y la variable de estado. ¿De acuerdo?